Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político y también ministro de Economía. Déficit fiscal. Tenían un límite de 22.000 para todo el año. Se ha gastado 31.000 millones y todavía faltan 7 meses. Afirmación del licenciado Apolinar Veloz en este programa. ¿Qué tan grave es el problema del déficit? No es nada grave, porque yo lo que te diría es que la ejecución presupuestaria va en consonancia con lo que se ha planificado para este año en el marco de un presupuesto que fue aprobado por el Congreso. Tú hacías referencia a preocupaciones de que inclusive tú pensaste en ir Los chelitos. a cambiar tu chelito. Sí. Yo te diría que no te preocupes, que la preocupación sí tendría sentido si lo que estuvieran proyectando las encuestas fuera la victoria electoral de Hipólito Mejía. Pero las encuestas están proyectando otra cosa, están indicando que Hipólito Mejía no va a ganar las elecciones. Porque el simple hecho de que se pudiera asumir que Hipólito ganara las elecciones, ya de por sí es un elemento que genera preocupación e incertidumbre en los actores económicos, en lo que ahorran y en lo que invierten, y muy bien pudiera inducir a mucha gente a dolarizar sus ahorros y a sacar su dinero del país. Pero eso no va a ocurrir, Y como muy bien apuntan las agencias calificadoras de riesgo, la situación económica en la República Dominicana va por buen camino. Ahora, hace unos días, Standard & Poor's, que es una clasificadora de riesgo que le da seguimiento a lo que está ocurriendo en la República Dominicana, mantuvo la calificación del país. Y si mantuvo la calificación del país, es porque entiende que la política económica que se está poniendo en marcha en el país va en la dirección correcta. Y Economist anda por la misma línea. Y Economist está insistiendo. Pero lo interesante de Standard & Poor's, porque The Economist inclusive llega a vaticinar, la unidad de análisis económico, la unidad de inteligencia de The Economist llega a vaticinar la victoria electoral de Danilo Medina. Pero Standard & Poor's ahora, hace unos días, acaba de publicar su análisis sobre la situación de la República Dominicana, y cuando clasifica a la República Dominicana, no la degrada, mantiene la misma calificación. O sea, cuando tú ves que están degradando a España, que degradan a Portugal, que degradan a Grecia, es porque entienden que en esos países hay problemas. Hay problemas que tienen que ver primero con las finanzas, que tienen que ver con la moneda. Aquí, el hecho de que nos estén manteniendo la calificación es porque ven que no hay problemas con las finanzas públicas. O sea, que ese déficit no es importante. O sea, déficit que eran 22.000 para todo el año y se ha gastado 31.000. Lo que te quiero decir es que la ejecución presupuestaria va en consonancia con lo que se ha planificado, que está también en consonancia con el presupuesto que se aprobó en el Congreso. Al final de cuentas, nosotros tenemos un compromiso que tenemos que cumplir al final de año, que es posiblemente donde se pierden esta gente a la hora de hacer... Pero la economía dominicana está preparada para llegar a diciembre con un déficit de 18.000 millones de pesos. De 18.000, no, es que para porque ahora hay 9.000 de déficit. En los primeros 5 meses. Es que para este año se ha planificado un déficit de 22.000 millones. El país debe terminar con un déficit de 22.000 millones este año. Pero dice don Apolinar que van 31.000. No, lo que te quiero hay 9.000, eso no es pero así. Lo que te quiero decir, pero lo que te quiero decir es que al final el compromiso nuestro, y es lo que valoran las agencias calificadoras de riesgo, es que estamos operando en el marco de un presupuesto que establece que nosotros no debemos pasar este año de 22.000 millones de pesos de déficit fiscal. Y ese es el compromiso que tiene el gobierno. ¿Y el subsidio del sector eléctrico cómo está impactando en el presupuesto y quizá cómo se ve en ese gran déficit? No, mire, sin lugar a dudas que uno de los factores que afectan el manejo de la finanza pública en la República Dominicana tiene que ver con el subsidio al sector eléctrico o lo que el gobierno le transfiere al sector eléctrico. Y todo apunta en la dirección de que si los precios del petróleo se colocan o se mantienen en los niveles en que se han estado manteniendo en los últimos tiempos, que vamos a tener que transferir más recursos al sector eléctrico. ¿Hasta ahora cuánto ha transferido? Digamos en el primer trimestre del año. Se han transferido mucho más de lo que realmente estaba proyectado. ¿Pero cuánto? No tengo el dato concreto. ¿Cuánto estaba proyectado? Pero sé, tú tienes que asumir que para este año lo que se
planificó para el sector eléctrico fueron alrededor de 350 millones de dólares para este año. Pero que está por debajo de lo que Muy de la por- tradición. ¿Y por Muy qué por se debajo. planifica así, Muy sabiendo por que muy por nunca debajo. baja de 800? Muy por debajo. En Bueno, el pasado no ha pasado de se 700. parte del criterio de que se van a producir mejorías. Pero también se comete el error de no asumir que el petróleo se va a colocar en los niveles que se ha colocado. Por lo general, si ustedes ven, el presupuesto se planificó con unos precios del petróleo de alrededor de $80 el barril y ha estado por encima de $100 el barril. ¿Y por qué Entonces, se planifica así, entonces? bueno, porque tú no le van a salir los normalmente- chelitos. Tú normalmente cuando haces las proyecciones lo haces en atención a lo que en ese momento están recomendando el Fondo Monetario Internacional y una serie de instituciones especializadas en el tema. Pero al final de cuentas tú no prevés que puede producirse un problema en Irán, de que puede producirse un problema en África y de que eso termina impactando los precios del petróleo. El tema del endeudamiento. Se habla de que este es un crecimiento económico a partir no de la producción nacional, sino de un proceso de endeudamiento nunca antes visto. El gobierno que más cuarto ha cogido prestado es el del PLD, dicen los economistas del PRD. El nivel de endeudamiento del país en este momento es soportable, Bueno, pero tú nada más sostenible Mire, para el 2013. Yo diría que a la hora para responderle a esta pregunta, yo creo que lo mejor es decir a quién le creo, al PRD o a lo que dicen las agencias calificadoras de riesgo y lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Porque tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadoras de riesgo dicen que la deuda es manejable, que es moderada. O sea, cuando tú te encuentras que el fondo te dice es una deuda moderada, es más, cuando la comparas con las deudas de otros países de la región, tú te encuentras que la República Dominicana es uno de los países que menos niveles de endeudamiento ¿Y el Banco Mundial tiene. qué opina También, del nivel de endeudamiento? Pero BID, Banco Mundial, ¿qué opina? no, es que si tú recuerdas, no hace un mes o 2 meses, tanto el representante del Banco Interamericano de Desarrollo como el representante del Banco Mundial dijeron de manera pública que la deuda pública dominicana era moderada. ¿Y por qué se dice lo contrario? Los economistas prestigiosos. Pero- Mi candidato a gobernador del Banco Central, Andy Dawar, Pero el gobernador del Banco Pero Central. el tema me dice es que no. es que son políticos y están Doctor Andy Dawar, desarrollando el tema. actividades políticas. O sea, en el fondo, Ajá. lo que están tratando de desacreditar la gestión de gobierno a los fines de lograr apoyo político. Pero yo te diría, o sea, cuando tú ves que nosotros vamos al mercado de capital y logramos colocar deuda a tasas tan moderadas, es porque se percibe desde los mercados de capitales que la República Dominicana se está manejando de forma Pero correcta. hágame un ¿Qué tan recuento de moderadas organismos son? internacionales. ¿Qué? De los organismos. ¿Qué piensa de la economía, del manejo que han dado ustedes a la economía? ¿Qué opina The Economist, por favor? ¿Qué opina Banco Mundial? ¿Qué opina Fondo Monetario Internacional? Porque yo escucho mucho a mi candidato a gobernador, Andy Dawar. No, correcto. O sea, cuando tú oyes lo que dice Moody, lo que dice Standard & Poor's, Las lo que calificadoras. dice Fitch, que son calificadoras, Vamos bien con te están esas. diciendo que las deudas se están manejando manejable. de manera correcta y de que es una deuda moderada y sostenible. Cuando tú oyes lo que dice el Banco Mundial, lo que te dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, también te están diciendo que la deuda es moderada. Entonces, ¿a quién le creo? Que es manejable, según esas instituciones. Todas, Es manejable. todas dicen que es No estamos manejable. alocados, que todo con cuarto y cosas. Todas Dicen esas todas te instituciones. están diciendo que es moderada. Todas te están diciendo que es moderada. Y que inclusive está por debajo de lo que son los niveles de endeudamiento en la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué tan moderado es el interés o la tasa a la que se colocan esos bonos? Bueno, asume tú que la última colocación de bonos que hizo la República Dominicana se colocó a una tasa cercana al 6%. O sea, y cuando tú estás hablando de tasa cercana al 6%, estás hablando de tasa de interés más baja que como lo ha colocado como lo ha colocado España, y lo ha colocado Portugal, y lo ha colocado Grecia, y lo ha colocado una mayoría de países de Europa. De manera que los mercados de capitales están viendo a la República Dominicana de manera más segura, o sea, la ven mejor manejada desde el punto de vista económico que una gran cantidad de países de otra región. Usted es una persona que se le conoce por tener un criterio muy independiente, incluso dentro de su partido.
que a veces toma posiciones que asombran a los que vemos las cosas desde fuera, porque parecen contradecir a su gente, a su propia gente, incluso a veces hasta a sus líderes. Me gustaría tener su opinión de la siguiente, y esto no está vinculado con lo que plantean los economistas del PRD, pero sí lo siguiente. En el pasado reciente, cuando vino la crisis de los 2007, 2008, 2009, el Fondo Monetario y el Banco Mundial recomendaron a todas estas naciones de América Latina que cogieran préstamos para activar sus economías en medio de esta crisis. Correcto. Pero eso da pánico porque lo que vivimos la crisis de los 80, recordamos que todo comenzó con unos préstamos que nos ofrecían a una tasa de interés bajita, pero luego tuvimos que pagar unos volúmenes de intereses que han hecho que yo creo que algunas de esas deudas, no sé si usted me corregirá, todavía no las hemos podido pagar, aunque debieron haberse pagado hace 15 o 20 años. Entonces, el miedo que hay entre la gente que vemos el movimiento económico es que esa sugerencia haya sido adoptada con demasiado entusiasmo por nuestras autoridades. Una sugerencia que nos ha permitido realmente mantener el crecimiento, o sea, esos préstamos y esas ayudas, ese sostenimiento. Pero casi siempre estos países hemos visto en los préstamos una trampa. Ya conocemos cuando venían a cobrarnos aquí con cañoneras y nos tiroteaban la ciudad de Santo Domingo para cobrarnos, después nos mandaban los guardias. O sea, lo que conocemos un poquito de historia nos da pánico cuando el gobierno coge prestado. Entonces yo quería conocer esa opinión de Temístocles Montá, que a veces parece no estar vinculado con su partido, cuando da a veces esas opiniones. Mire, déjeme decir una cosa. Sin lugar a duda, que a la hora de abordar el tema del endeudamiento, uno no puede olvidar lo que ha sido la historia de la República Dominicana. Y yo digo que al recordar la historia de la República Dominicana, uno tiene que tener muy presente que el endeudamiento público en el pasado, fundamentalmente a finales del siglo, en la postrimería del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, condujo a la pérdida de la soberanía de la República Dominicana. Y cuando digo, o por lo menos de una parte de la soberanía, porque el hecho de que desde 1905 los norteamericanos asumieran el control de las aduanas era porque el país se había endeudado de una forma tan irresponsable que no podía pagar la deuda. Y ese control de las aduanas por parte de los Estados Unidos a partir de 1905 se mantuvo hasta 1940. Y un dato que hay que tener muy en cuenta, porque fue el mecanismo que utilizó el poder norteamericano para asegurar que la República Dominicana le pagara. Entonces yo creo que ese es un dato. Y ya antes las naciones europeas nos mandaban cañoneras. Inclusive, déjeme decir lo siguiente, cuando uno estudia la historia dominicana, entonces uno termina de entender por qué Juan Bosch y por qué Joaquín Balaguer le tenían tanto temor al tema del endeudamiento. Eso es real, yo creo que es una lección que no deberíamos olvidar las nuevas generaciones. O sea, ¿por qué? Porque vivieron eso, o sea, vivieron el hecho de un país al que se le conculcó su soberanía por el hecho de que se endeudó y no pagó como tenía que pagar. O sea, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Balaguer no recurre al endeudamiento? Yo inclusive cuando fui diputado, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Higüey Aguacate se hiciera prácticamente con recurso interno. Y fue al final, ya luego de mucho reclamo, que el doctor Balaguer vino a aceptar un financiamiento para las turbinas de la represa. Porque hizo la presa prácticamente con recursos internos. Y uno decía, ¿pero por qué? Pero cuando tú lees la historia, analizas la historia, te das cuenta de que era el resultado de que vivieron ese periodo en el que la República Dominicana se le conculcó su soberanía por la manera irresponsable como se había manejado el endeudamiento. Déjeme terminar. Sí. Entonces yo diría que sí, que es una preocupación a la que hay que prestarle atención. Pero yo lo que le puedo decir a ustedes es lo siguiente, no es que en el gobierno no seamos conscientes de que la deuda sea un problema, no, somos conscientes. Y además somos conscientes de que hay que generar los superávit primarios necesarios para poder hacer frente a, no solamente al mantenimiento del nivel, sino a la reducción de la deuda.
Ahora, no pierdan ustedes de vista que al gobierno del presidente Leonel Fernández le tocó gobernar prácticamente los 8 años con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque es una de las cosas que a veces se olvida, que nosotros gobernamos este país desde el 2004 para acá con la presencia del Fondo Monetario Internacional. Si tú te pones a ver, posiblemente de esos 8 años, 1 o 2 años no fueron con el Fondo Monetario Internacional, pero todos los otros fueron con el Fondo Monetario Internacional. De manera que los niveles de endeudamiento que se incurrieron durante esta gestión fueron niveles de endeudamiento pactados con el Fondo Monetario Internacional. O sea, lo que ocurrió entre el 2005 y el 2008 fueron endeudamientos que se hicieron en el marco de los programas con el Fondo Monetario Internacional. Se redujo el nivel de la deuda en forma considerable hasta el año 2007. Y como tú muy bien señalas, en el 2008, cuando viene el problema de la crisis del petróleo, de los alimentos, y se produce la crisis económica internacional, es el propio fondo que le dice a los países, mire, para que no se caiga la economía, para que no se caiga el crecimiento, a los fines de evitar un colapso internacional, hay que promover el crecimiento, y entonces de nuevo permitió que se facilitaran recursos a los países a los fines de que el crecimiento pudiera ser, pero siempre en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que yo quiero decirle a ustedes es que sí, mire, a nivel de las autoridades somos conscientes de que el tema del endeudamiento es un tema que tiene que preocupar y de que no se puede manejar en forma irresponsable, porque tal y como ocurrió en el pasado, muy bien pudiera ser un instrumento que muy bien pudiera conducir al país a situaciones difíciles. Se pierde la estabilidad macroeconómica y perdida la estabilidad macroeconómica, entonces las cosas serían peor, porque entonces tendríamos problemas de incremento de la pobreza e incremento de la desigualdad, que sí es lo que genera problemas sociales en la República Dominicana. Final, Temístocles Montaz no solo es el ministro de Economía, es el influyente miembro del comité político del PLD en campaña electoral. De repente en las últimas horas, días, el ambiente medio se ha enrarecido, una agresión a la caravana PLDista en el momento que pasaba el presidente Fernández, un ex general jefe policial, ahora político, que sigue al candidato del PRD, habla de explotar a quien tenga que explotar, palabras altisonantes del propio candidato, y al mismo tiempo uno ve que en las encuestas hay una tendencia de que la ventaja muy ligera de Danilo vaya subiendo y Hipólito Mejía vaya bajando. Entonces esto está creando un ambiente como enrarecido. Desde el PLD, ¿cómo se está pensando? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a actuar ante un ambiente, insisto, de mucha preocupación? Ahora se suma esto de los legisladores del PRD descontentos con su propio candidato, se habla de que algunos legisladores pasan al PLD en las próximas horas, la esposa del presidente del Partido Revolucionario Dominicano escribe unos comentarios en Twitter. O sea, hay un escenario preocupante. ¿Cómo se ve eso desde el comité político del PLD? Mire, yo diría que las campañas políticas en países como la República Dominicana generan muchas pasiones. Ahora, sin lugar a duda, cuando tú analizas el desempeño de esta campaña electoral y la comparas con la de años anteriores, hay que concluir que vamos avanzando, a pesar de lo que diga Candelier, a pesar de... ¿Y usted no teme que lo exploten? No, es que eso no va a ocurrir, o sea, yo creo que eso es parte... Hombre guapo. No. Guapo cuando era jefe de la policía, ahora es un civil cualquiera, De manera que yo lo que te digo es que yo creo que estas son parte de la trifulca que se generan en los procesos electorales. No hay que preocuparse en demasía por eso. Si tú comparas este proceso electoral con los anteriores, este es un proceso en donde han habido menos incidentes que en otros procesos electorales. De manera que aún así también podemos concluir que el país va avanzando en este asunto. Y yo lo que creo es que al final de cuentas se impondrá la voluntad popular. O sea, lo que el pueblo decida, eso tendrá que ser aceptado por todo el mundo. ¿Y el PLD está preparado para perder? Ganó don Hipólito, ocurrió el milagro, llegó papá, ganó. Pero déjenme decirle lo siguiente, siempre hemos demostrado que... no, pero yo digo ahora. Sí, y el compañero... El que perdió incluso para el PLD. Y el compañero Danilo Medina lo ha dicho. O sea, lo que si él quiere
que así como él reconoció en el año 2000 la derrota, que ahora, si él es el que gana, que le reconozca la victoria. Y eso es lo que yo entiendo que se estila en un proceso democrático. O sea, que si usted perdió, reconozca que perdió. O sea, obviamente a nosotros nos preocupa desde nuestra óptica que en el PRD se está tratando de crear una atmósfera de antemanos para invalidar los resultados electorales. O sea, yo creo que no es democrático eso. O sea, yo creo que hay que dejar que sea el país quien se exprese libremente en las elecciones y que se acate, al final de cuentas, la voluntad de las urnas. Yo creo que eso es lo que es democrática. Muchísimas gracias. Eso es lo bueno de hablar con don Temo, que uno es un 2 por 1, con el dirigente político histórico del PLD, pero también con el señor ministro de Economía. Grato placer, don Temo. Gracias. Saludos a la familia. Nos vamos a la pausa. El de política no creo que es muy avesado. En odontología mucho menos. Ahora de deportes está garantizado por el Boulevard. Jansen Pujols de deportes sí sabe, después de la pausa.